efectivamente fui invitada a hablar sobre el tema de violencia de género y asistieron un grupo muy nutrido y plural de mujeres, tanto empresarias, políticas, profesionistas, con las que estuvimos platicando sobre la situación de violencia de género, tanto en Sonora como el país en general, y sobre todo sobre las causas y orígenes de la violencia de género, y también sobre cómo podría comenzar a combatirse este problema que afecta, entiendo, a Navojoa, a otras ciudades de Sonora, y por supuesto que no son una excepción, porque sabemos que este problema también está muy presente en otras entidades del país, como es el Estado de México, con la misma Chihuahua, donde aun y cuando tuvo su crisis muy importante con las muertas de Juárez, pero no deja de estar presente el problema. Entonces venimos a platicar sobre todo, porque yo les comentaba a ellas que tal parece que no hemos encontrado la cuadratura del círculo, como se dice. No le hemos encontrado solución al problema de la violencia de la mujer. Y creo que la razón es porque hemos tenido una visión equivocada del problema, tanto en su explicación como en la solución del asunto. En México hemos abordado el problema de manera fragmentada, de manera aislada. Hemos creído que solamente con el ejército y con la policía se van a resolver los feminicidios, y por supuesto que no, porque tú puedes mandar a un comando, al ejército, lo puedes mandar, como se mandó a Chihuahua en muchísimos momentos, pero eso no te resuelve el problema. El problema, comentábamos, es sobre todo de carácter social. Tenemos que entender que independientemente de que el feminicidio, por ejemplo, esté asociado generalmente con el crimen organizado y con los altos índices de pobreza, de abandono, de marginación que hay sobre todo en algunas partes de la frontera y en algunas zonas conurbadas, pero la violencia de género en general, que no solamente tiene que ver con el crimen, también tiene que ver con el golpe, con la mujer violentada, la mujer golpeada, con la trata, que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con los bajos salarios que recibe una mujer. Todo eso tiene un origen y una explicación de carácter social, cultural. Decíamos que el misógino no baja del cielo. El misógino nace, crece y se reproduce en la casa de cada uno de nosotros. Es ahí donde papá y mamá educan al varón para que sea de una determinada manera, haciéndole sentirse superior, y a la mujer se le educa para obedecer. Claro que las cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos, pero todavía arrastramos todo este lastre cultural y social, y tenemos que comenzar a cambiar este estado de cosas en la sociedad. Yo les comentaba que no se nos olvide una cosa: por más ofendidas que nos encontremos o nos sintamos como debe de ser, pero tenemos que entender, para resolver el problema, que se trata de un problema social, y como todos los problemas sociales, para resolverlos hay que atacarlos desde distintos ángulos, desde distintas posiciones. Los tenemos que atacar en el hogar, en la escuela, en las calles, desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde los medios de comunicación. Hace un momento una amiga de las mujeres que estuvieron ahí presentes con nosotros me decía cómo explicar o cómo resolver, por ejemplo, dice, el ver de pronto en una telenovela mexicana que a las 5 de la tarde, cuando los niños, los adolescentes, todo el mundo está viendo la televisión, tengamos en una pantalla, viendo sin ningún ocultamiento, sin ningún tacto, un acto de sexo oral, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí el tema es
que si por un lado la escuela te está diciendo que el hombre y la mujer son iguales, y por el otro lado los medios de comunicación están generando esquemas, estereotipos de un tipo de mujer que reproduce a la mujer sumisa y reproduce a la mujer como objeto y sujeto sexual, quiere decir que estamos trabajando de manera totalmente discoordinada y contradictoria. Desde todos los espacios tenemos que combatir la violencia de género. Y la única forma de hacerlo es comenzar a cambiar los patrones de conducta, los valores, los principios en los cuales hemos sido educados. Pero para eso necesitamos, por un lado, voluntad política. Necesitamos que tanto los gobernadores como el gobierno federal comiencen a ver que se trata de un problema que solamente puede resolverse con visión de Estado. No hay otra manera. Tenemos que llenar las calles y las escuelas y las empresas y las fábricas con ese tipo de campaña que obligue y que nos lleve a cambiar tanto a hombres como mujeres y la mentalidad.